Control remoto. A finales de la década de 1930, el general brigadier estadounidense George C. Marshall, 1880-1958, predicaba la necesidad de una gran reforma militar. El ejército de Estados Unidos tenía muy pocos soldados y estos estaban mal adiestrados. La doctrina vigente no era acorde con la tecnología moderna. La lista de problemas proseguía. En 1939, el presidente Franklin Delano Roosevelt tenía que seleccionar a un nuevo jefe de Estado Mayor. Este nombramiento era crítico. En Europa ya había empezado la Segunda Guerra Mundial y Roosevelt estaba seguro de que su país tendría que involucrarse en ella. Entendía la urgencia de la reforma militar, así que eludió a generales con mayor antigüedad y experiencia y eligió a Marshall para el puesto. Este nombramiento fue una maldición disfrazada, porque el Departamento de Guerra era irremediablemente disfuncional. Muchos de sus generales poseían un ego monstruoso y el poder de imponer su manera de hacer las cosas. Los oficiales de alto rango, en lugar de retirarse, asumían puestos en ese departamento, acumulando bases de poder y feudos, y hacían todo lo posible por protegerlos. Sede de enemistades, derroche, fallas de comunicación y puestos empalmados, tal departamento era un desastre. ¿Cómo podría Marshall renovar al ejército para la guerra global si no podía controlarlo? ¿Cómo podría crear orden y eficiencia? 10 años antes, Marshall había sido comandante auxiliar en la Infantry School en Fort Benning, Georgia, donde había adiestrado a muchos oficiales. Durante su estancia allí había llevado una libreta en la que registraba los nombres de jóvenes prometedores. Poco después de asumir la jefatura del Estado Mayor, Marshall empezó a retirar a los oficiales más antiguos del Departamento de Guerra y a reemplazarlos por esos jóvenes a los que había adiestrado personalmente. Estos oficiales eran ambiciosos, compartían el deseo de reforma de Marshall y él los alentaba a expresar sus opiniones y mostrar iniciativa. Entre ellos estaban Omar Bradley y Mark Clark, quienes serían cruciales en la Segunda Guerra Mundial, pero ninguno fue más importante que el protégé a quien Marshall dedicó más tiempo, Dwight D. Eisenhower. La relación comenzó pocos días después del ataque a Pearl Harbor, cuando Marshall pidió a Eisenhower, entonces coronel, que elaborara un informe sobre lo que debía hacerse en Extremo Oriente. Este informe le mostró a Marshall que Eisenhower compartía sus ideas sobre cómo conducir la guerra. En los meses siguientes, Marshall mantuvo a Eisenhower en la división de planes de guerra y lo observó muy de cerca. Se reunían todos los días, y en ese periodo Eisenhower se empapó del estilo de liderazgo de Marshall, su manera de mandar. Marshall puso a prueba la paciencia de Eisenhower, indicando que planeaba mantenerlo en Washington en vez de darle la asignación de campaña que tan desesperadamente deseaba. El coronel pasó la prueba. En forma muy similar al propio Marshall, se llevaba bien con los demás oficiales, pero era calladamente enérgico. En julio de 1942, mientras los estadounidenses se preparaban para entrar a la guerra combatiendo junto a los británicos en el norte de África, Marshall sorprendió a todos nombrando a Eisenhower comandante del Teatro Europeo de Operaciones. Eisenhower ya era para entonces teniente general, pero seguía siendo relativamente desconocido y en sus primeros meses en el puesto
durante los cuales los estadounidenses tuvieron mala suerte en el norte de África, los británicos clamaron por un reemplazo. Pero Marshall apoyó a su colaborador ofreciéndole consejo y aliento. Una sugerencia clave fue que Eisenhower cultivara un protégé muy a la manera en que Marshall lo había hecho con él, una especie de asistente ambulante que pensara como él y actuara como intermediario con sus subordinados. La sugerencia de Marshall para esa posición fue el general de división Bradley, a quien conocía bien. Eisenhower aceptó la idea, reproduciendo en esencia la estructura administrativa que Marshall había creado en el Departamento de Guerra. Con Bradley en su sitio, Marshall dejó solo a Eisenhower. Marshall colocó a protégés suyos en todo el Departamento de Guerra, donde propagaron silenciosamente su manera de hacer las cosas. Para facilitar la tarea, Marshall restringió el derroche en el departamento con gran severidad, reduciendo de 60 a 6 el número de asistentes bajo sus órdenes. Aborrecía el exceso. Sus informes a Roosevelt lo hicieron famoso por su capacidad para resumir una situación compleja en unas cuantas páginas. Los 6 hombres bajo sus órdenes descubrieron que todo informe con una página de más simplemente se quedaba sin leer. Marshall escuchaba sus informes orales con absoluta atención, pero en cuanto se desviaban del tema o decían algo irreflexivo, miraba para otro lado, aburrido y sin interés. Ellos temían esa expresión. Sin decir palabra, les hacía saber que lo habían disgustado y que era momento de que se marcharan. Los 6 asistentes de Marshall empezaron a pensar como él y a exigir de los oficiales bajo sus órdenes la eficiencia y el dinámico estilo de comunicaciones que él exigía de ellos. La rapidez del flujo de información de arriba a abajo de la línea se cuadruplicó entonces. Marshall exudaba autoridad, pero nunca gritaba y jamás desafiaba frontalmente a sus colaboradores. Tenía instinto para comunicar sus deseos en forma indirecta, habilidad sumamente efectiva, pues hacía pensar a sus oficiales en qué quería decir. El general brigadier Leslie R. Groves, director militar del proyecto de desarrollo de la bomba atómica, se presentó en una ocasión en la oficina de Marshall para que autorizara gastos por $100 millones. Habiendo encontrado al jefe del Estado Mayor absorbido en papeleo, esperó a que comparara documentos y tomara notas con toda diligencia. Al fin Marshall bajó su pluma, examinó la solicitud de 100 millones, la firmó y se la devolvió a Groves sin una palabra. El general se lo agradeció y ya se volvía para marcharse cuando Marshall finalmente habló. Tal vez le interese saber qué estaba haciendo. Estaba llenando un cheque por $3.52 para el pago de semillas de hierba para mi jardín. Los miles de oficiales que trabajaban bajo las órdenes de Marshall, ya fuera en el Departamento de Guerra o en campañas en el extranjero, no tenían que verlo personalmente para sentir su presencia. La sentían en los concisos pero agudos informes que recibían de sus asistentes, en la rapidez de las respuestas a sus preguntas y solicitudes, en la eficiencia y espíritu de equipo del departamento. La sentían en el estilo de liderazgo de hombres como Eisenhower, quien había asimilado la manera diplomática pero enérgica de Marshall de hacer las cosas. En unos cuantos años, Marshall transformó el Departamento de Guerra y el Ejército de Estados Unidos. Pocos sabían realmente cómo lo hizo. Interpretación. Cuando Marshall fue nombrado jefe del Estado Mayor,
Sabía que tendría que contenerse. La tentación era pelear con todos en cada área de problemas. La obstinación de los generales, los feudos políticos, las capas de derroche. Pero Marshall era demasiado inteligente para ceder a esa tentación. Primero, eran demasiadas batallas por librar y lo agotarían. Se habría frustrado, habría perdido tiempo y probablemente le habría dado un ataque al corazón. Segundo, al tratar de microadministrar el departamento, se habría enredado en insignificantes embrollos y perdido de vista el panorama general. Por último, pasaría por pendenciero. La única manera de acabar con ese monstruo de muchas cabezas, sabía Marshall, era dar un paso atrás. Tendría que mandar indirectamente a través de otros, controlándolo todo con un tacto tan suave que nadie se diera cuenta de qué tan completo era su dominio. La clave de la estrategia de Marshall fue la selección, formación y colocación de sus protégés. Se clonó metafóricamente en esos hombres, quienes en su nombre pusieron en práctica el espíritu de sus reformas, ahorrándole tiempo y haciéndole parecer no un manipulador, sino un delegador. Su reducción del derroche fue imperiosa al principio, pero una vez que imprimió su huella en el departamento, este empezó a funcionar eficientemente por sí solo. Menos personas que tratar, menos informes irrelevantes que leer, menos tiempo perdido en cada nivel. Alcanzada esta dinamización, Marshall pudo guiar la máquina con un tacto más suave. Los individuos con intereses políticos que bloqueaban la cadena de mando fueron retirados o integrados al espíritu de equipo infundido por él. Su estilo indirecto de comunicación divertía a parte de su personal, pero en realidad era una forma muy eficaz de afirmar su autoridad. Un oficial podía irse a casa riendo por el hecho de haber encontrado a Marshall batallando con una cuenta de jardinería, pero luego se percataba de que si gastaba un centavo, su jefe lo sabría. Como el departamento de guerra que Marshall heredó, el mundo de hoy es complejo y caótico. Ahora es más difícil ejercer control por medio de una cadena de mando. No puedes supervisarlo todo tú mismo, no puedes vigilar a todos. Ser visto como dictador te perjudicará. Pero si te rindes a la complejidad y abandonas la cadena de mando, el caos te consumirá. La solución es hacer lo que Marshall, operar a través de una especie de control remoto. Contrata asistentes que compartan tu visión, pero puedan pensar por sí mismos, actuando como tú lo harías en su lugar. En vez de perder tiempo negociando con una cadena difícil, dedícate a propagar un espíritu de camaradería y eficiencia que se vigile solo. Dinamiza la organización reduciendo el derroche en personal, en informes irrelevantes sobre tu escritorio, en reuniones absurdas. Cuando menos atención destines a pequeños detalles, más tiempo tendrás para el panorama amplio para afirmar tu autoridad general e indirectamente. La gente seguirá tu mando sin sentirse intimidada. Esto es lo último en control. Frase. La demencia es la excepción en individuos, pero la regla en grupos. Friedrich Nietzsche, 1844-1900.
¿Cuál ha de ser el resultado de una operación que no es sino parcialmente comprendida por el comandante, dado que no es su propia concepción? Pasé por una lamentable experiencia como sugeridor en cuarteles y nadie tiene mejor apreciación del valor de tales servicios que yo. Y es particularmente en un consejo de guerra que ese papel resulta absurdo. Cuanto mayor sea el número y más alto el rango de los oficiales que componen dicho consejo, más difícil será lograr el triunfo de la verdad y la razón, por reducido que sea el grado de desentimiento. ¿Cuál habría sido la acción de un consejo de guerra al que Napoleón le hubiese propuesto el lance de Arcole, el cruce de San Bernardo, la maniobra de Ulm o de Gera y Jena? Los tímidos los habrían considerado imprudentes, aún una locura. Otros habrían visto miles de dificultades de ejecución y todos habrían concurrido en rechazarlos. Y si por el contrario hubieran sido adoptados y los hubiese ejecutado de cualquier otro menos Napoleón, en verdad no habrían derivado en fracaso. Barón Antoine Henry de Jomini, 1779-1869. Aquí no todos los aqueos podemos ser reyes. No es un bien la soberanía de muchos. Uno solo sea el príncipe, uno solo sea el rey, a quien el hijo del artero Crono ha dado cetro y leyes para que reine sobre otros, sobre nosotros. Así Odiseo, actuando como supremo jefe, imponía su voluntad al ejército y ellos se apresuraban a volver de las tiendas y naves a la gora con gran vocerío, como cuando el oleaje del estruendoso mar brama en la playa anchurosa y el Ponto resuena. La Ilíada, Homero, siglo IX a.C. Informes reunidos y presentados por el Estado Mayor, por una parte, y por la Oficina de Estadísticas, por la otra, constituían así las más importantes fuentes de información a disposición de Napoleón. Al subir por la cadena de mando, sin embargo, esos informes tienden a volverse cada vez menos específicos. Cuanto más numerosas sean las etapas por las que pasan y cuanto más estandarizada sea la forma en que se les presenta, mayor es el riesgo de que se vuelvan tan excesivamente perfilados y quizá endulzados o solo distorsionados por los muchos resúmenes, que pierdan casi todo significado. Para protegerse de ese riesgo y mantener alerta a los subordinados, un comandante debe tener además una suerte de telescopio dirigido, la metáfora es apropiada, que pueda orientar a voluntad a cualquier parte de las fuerzas del enemigo, el terreno a su propio ejército, para reunir información no solo menos estructurada que la transmitida por los canales normales, sino también a la medida para satisfacer sus momentáneas y específicas necesidades. Idealmente, el sistema regular de información debería indicar al comandante qué preguntas hacer y el telescopio dirigido permitirle responder a esas preguntas. Estos dos sistemas juntos, entrecruzados y esgrimidos por la mano maestra de Napoleón, hicieron posible la revolución en el mando. Command in War, Martin Bragg Quevelet, 1985. Página 94 del libro y 86 del PDF.